A ir al Santo Evangelio según San Mateo, al capítulo 14, al versículo 22 al versículo 33. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: es un fantasma. Y por el miedo que se pusieron a gritar. Y enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Bien. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos despiertos. Vamos a contemplar el Evangelio y vamos a encontrar vamos a encontrar allí lo que es como la clave para nosotros contemplar lo que es la gloria de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Puede ser que la contemplemos por medio de una enfermedad. Puede ser que contemplemos la gloria de Dios por medio de algún problema o de algún problema espiritual en el interior, alguna sanación interior. Pero de diferentes maneras Jesús quiere que nosotros contemplemos su gloria. Por eso el Señor va a permitir algunas cosas en nuestra vida para que nosotros a través de esas experiencias contemplemos su gloria. Solo recuerden ustedes cuando Israel salió de Egipto y llegaron donde estaba el Mar Rojo, y se van a dar cuenta que el mar que estaba delante de ellos era muy grande y era un mar quizás enojado. Mar Rojo significa que algo enojado, algo grande. Y se van a dar cuenta que detrás de ellos venía Faraón con todo su ejército, a caballos, en carros, a pie, dispuestamente a matarlos. Se van a encontrar en una experiencia bien difícil el pueblo de Israel. Y va a decir Dios a través de Moisés, va a decir a Moisés: yo me voy a glorificar y voy a ser famoso a través de este pueblo, a través de Faraón. A través de esa experiencia que ustedes van a pasar, yo me haré famoso y ustedes verán mi gloria. Claro, y si ustedes van a dar cuenta y van leyendo, esta experiencia que fue dura para los israelitas, Dios la va a utilizar para que el pueblo de Israel pudiera contemplar el mar abierto y contemplar cómo Dios destruía a todo el ejército de Egipto y ellos poder llegar hasta la otra orilla del mar sanos y salvos. Imagínense, y dice que la palabra que el pueblo de Israel, después que cruzó, contempló la gloria de Dios y alababan a Dios con el himno de victoria. Es decir, a través de esa circunstancia, este pueblo contempló la gloria de
Dios, cualquier circunstancia que venga a nuestra vida, Dios la permite para que nosotros contemplemos su gloria. En este evangelio nos vamos a dar cuenta y va a decir que inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran y debían llegar antes que él a la otra orilla. A mí me llama la atención esto porque dice la palabra, Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca, que se embarcaran. En otras palabras, vamos a darnos cuenta que los discípulos no querían subir a la barca. Señor, si tú no vas con nosotros no vamos solos en la barca. Y él dijo, suban a la barca, yo voy a pedir a la gente, hijitos, váyanse. Y los apóstoles, no, es que no podemos irlos sin Jesús. Imagínense, ¿cómo vamos a ir nosotros solos? De aquí el que hace los milagros es Él. Aquí el que tiene toda la autoridad y el líder es Él. Y nosotros no podemos ir sin Él en la barca. No, Señor, no queremos ir. Y los discípulos que ya estaban necios. Y el Señor quizá en ese momento va a tener que usar un poquito más de fuerza en la voz y va a decir, suban a la barca. Y cuando llegaron a la barca, los apóstoles dijeron, bueno, a las buenas que no. Se subieron a la barca y se fueron. Y dice que Jesús se quedó allí despidiendo a la gente. Y después se fue al cerro para orar a solas. Escuchen bien esto, pónganse bien esto. Entonces, Jesús, ¿qué quería Jesús? Que los discípulos subieran a la barca, ya que el Señor, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, Él lo sabe todo. Sabe lo que va a pasar en el próximo minuto, sabe lo que va a pasar el día de mañana, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él conoce todo. El tiempo, el espacio de nuestras vidas, todo lo conoce Él. Y Jesús sabía que los discípulos iban a tener una experiencia fuerte en el mar. Y por eso va a decir, suban a la barca. Imagina, suben a la barca. Los discípulos tuvieron que obedecer y subieron a la barca. Cuando llegó la tarde, los discípulos tenían ya algunas horas de ir en camino en el mar. Y cuando cayó la noche, ellos van a tener lo que es una experiencia fuerte, ya que en el mar donde iban, los vientos van a empezar a soplar en contra. Eso yo nunca lo he experimentado porque nunca he estado en el mar, pero va a ser difícil que vayan en la barca y el viento esté en contra, y las olas aquí y las olas allá. Hermano Carlos, ya tuve una experiencia con el huracán Luis y me contó la vez pasada que iba en una lancha y como las olas eran grandes, la lancha subía y estaba en el área, caía abajo. Entonces era bien difícil, hermano Carlos. Entonces el hermano Carlos contempló esa experiencia fuerte. Pero eso no es nada con lo que los discípulos pasaron. Porque lo que los discípulos pasaron, yo creo que era más fuerte todavía. Estos discípulos van a experimentar que las olas le golpeaban más fuerte la barca y que ellos iban para la otra orilla, pero el viento estaba en contra, no los dejaba pasar, y las olas y un montón de cosas ahí. Ellos tuvieron miedo en ese momento porque las olas golpeaban demasiado fuerte la barca. ¿Y qué creen que venía al corazón de los discípulos? ¿Qué creen que sentían los discípulos en ese momento? Lo que los discípulos sentían en ese momento era que la vida de ellos se les iba. La vida se les iba. Ellos creían que iban a morir. Y ahí ellos discípulos, aquí entre ellos, y habían tenido discusiones, decían, perdóname hermano Pedro, perdóname hermano Santiago, hermano Juan, por lo que haberte gritado, por haberte dicho esto, porque hoy sí nos vamos a morir. ¿Y por qué creen que esperan que vayan a morir? Porque no va Jesús con nosotros, les decía. Aquí de esta no salimos. Y en esta, y salimos vivos, yo te prometo que te voy a hacer que seas obediente, que yo voy a hacer esta cosa, y a ver cuántas promesas dieron entre ellos ahí. Y ellos tuvieron miedo. Y el Señor, que estaba orando y que lo conoce todo, Él se va a dar cuenta por la situación en la cual estaban pasando los apóstoles en ese momento. Y Jesús dijo, bueno, ya los discípulos están experimentando ahorita el miedo, están experimentando ahorita lo fuerte de la prueba que les ha tocado pasar. Entonces es momento que ellos contemplen mi gloria. Y bien curioso esto, porque cuando el viento estaba en contra y las olas golpeaban más fuerte la barca, era el peor momento que los discípulos estaban pasando. En ese momento Jesús decide dejar la montaña, dejar aquel lugar que estaba solo con el Padre, y va a ir donde estaban los discípulos.
En ese momento en los cuales ellos están pasando momentos más difíciles, Jesús dijo, ahí no lo dice, pero haber dicho, hoy es mi tiempo, este es el tiempo en el cual yo voy a ir. Y va a ir donde estaban los discípulos. Y qué poderoso es cómo Jesús va a ir. No va a utilizar una lancha, no va a utilizar un bote, no va a utilizar un barco. Va a caminar sobre las... ¿Y cómo estaban las aguas en ese momento? Rayazos, y ahí, en medio de todo eso, Jesús va a caminar. Bien poderoso esto. En medio de esa tempestad, en medio de esa circunstancia, Jesús va a caminar sobre las aguas y va a llegar donde están los discípulos. Y cuando va a llegar, los discípulos lo van a ver desde lejos y van a decir, es un fantasma, y se van a asustar mucho. Y Jesús les va a decir, ahí nos dice, no soy un fantasma, no tengan miedo. Ánimo, que soy yo. Imagina que soy yo soy Dios, yo soy el que soy. Y aquí estoy para ayudarles. Ánimo, no teman, no teman. Y Pedro se va a atrever a decirle, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le va a decir a Pedro, Pedro, ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero cuando los vientos soplaban más fuerte, Pedro va a ver a los lados y va a tener miedo y se va a hundir. Y en ese momento Pedro va a clamar, Señor, sálvame. Jesús llega, toma la mano, lo levanta y lo sube a la barca. Yo cuento todo esto, ¿por qué? Porque si los apóstoles no hubiesen subido a la barca, no hubiesen contemplado a Jesús caminando sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas era un milagro extraordinario. Era algo sobrenatural, es decir, algo que no lo miraban todos los días. Ellos, gracias a haber subido a la barca, ellos van a contemplar a Jesús caminando sobre las aguas. Y en ese momento van a reconocer que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque cuando subieron a la barca, los discípulos van a decir, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, gracias al milagro que habían contemplado. Pero si estos no suben a la barca, no contemplan ese milagro. Pedro nunca había experimentado qué se siente caminar sobre las aguas. ¿Cómo lo experimentó? Cuando subieron a la barca. Bueno, esa era la narración. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto a nosotros? Bueno, vamos a sacar un poco la reflexión. Nosotros estamos ya en este camino, estamos perseverando, amén. Estamos creyendo que que Jesús es nuestro Señor y único Salvador, y que estamos caminando a través de esta perseverancia porque creemos en la vida eterna, amén. Porque creemos que nosotros al morir tenemos una esperanza que el Señor nos premiará por el esfuerzo que hemos hecho a través de la perseverancia en este mundo. Tenemos esa fe. Y el Señor, pues, desde que hemos tenido conocimiento del Señor, el Señor nos ha invitado a que subamos a la barca. La barca, ¿qué significa la barca? Bueno, lo vamos a traer así, sencillamente. La barca, vamos a decir que es la iglesia católica del Señor. ¿Qué es la barca? La iglesia católica. Y el Señor nos invita, nos llama a que subamos a la barca, a que entremos a la barca, a la iglesia, para que nosotros podamos contemplar su gloria. Entonces la barca significa la iglesia, es como el instrumento de salvación. Solo así rápidamente traigo a la memoria de ustedes cuando fue el diluvio y cuando Dios mandó a Noé a que hiciera una barca, bueno, lo que sea, y va a entrar a todo. Y cuando vino el diluvio, dice que la puerta de la barca se cerró. Y algunos le gritaban que abran la puerta, pero ya no se podía abrir porque ya la puerta había sido cerrada. Vino el diluvio, todos murieron. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban dentro de la barca. Ahora bien, así podemos decir, me atrevo a decir yo, ¿quiénes son los que contemplan más la gloria de Dios? Los que están arriba de la barca o afuera de la barca.
Los que están arriba de la barca. Entonces la barca es la iglesia. Y nosotros nos hemos acercado. Podemos decir, lo hemos acercado a la